Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 22 de diciembre del 2022. 22. Estamos a 2 días, 24 de diciembre, para la celebración de las festividades navideñas, el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Nochebuena. Eso será el sábado. Ya a partir de hoy la gente empieza a emigrar hacia el interior, los que tienen que visitar sus parientes, ¿no? Y ese tránsito se pone, ya ustedes saben cómo. La ciudad complicadísima, 23 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, fresquecito, ¿no? Se espera en los Estados Unidos una bomba ciclónica, como se llama, a esos que suceden en invierno, temperaturas que bajarán hasta en Wyoming y otro lugar por ahí hasta 40 y 50 grados Celsius, menos, ni por allá en las taigas de Rusia, de la Siberia. Bueno, en Denver se esperaba menos 15 Fahrenheit, desde habiendo estado como en 40 hoy, una caída abrupta, porque es una situación que se presenta cuando baja la presión y es algo extremado. A ver, menos 15 Fahrenheit, son menos 26 Celsius, para que usted sepa. Yo sé lo que es eso, cuando estudiante. Frío, eso va a ser en Estados Unidos durante estos días. Muchísimos en Minnesota, en la zona de los Grandes Lagos, un frente ártico glacial. Muchos vuelos suspendidos, hay gente que no va a poder llegar a compartir, a pasar las Navidades con sus parientes. Esa es la realidad. En invierno pasa eso, uno se queda atascado en los aeropuertos, como si nada. Bueno, aquí, como les digo, el 25 el 24 cae sábado. Este es un fin de semana normal, ni siquiera largo, pero uno tiene que desplazarse y moverse, y ojalá y los AME en esos sitios críticos puntuales pues estén a la altura de las expectativas y puedan resolver. Por ejemplo, cuando se va hacia el sur, en el 15 de Asua, que hay el cruce de los que vienen de Barahona y la zona del sur profundo por acá, y en la parte que vienen de los que vienen de aquí, de la zona de San Juan, ahí se arma un lío del no temene. Algo deben hacer las autoridades, y ojalá y alguna de las circunvalaciones que están construyendo en Asua y Baní estén habilitadas para que la gente se pueda ahorrar por lo menos ahí en cada una de esas circunvalaciones unos 45 minutos. Porque atravesar esas ciudades con esta magnitud y esta cantidad de pasajeros y vehículos moviéndose, realmente es tortuoso. Bien, primera plana del listín: país considera premiante la intervención en Haití. El canciller se refirió, vamos en unos instantes a conocer algo de eso. El nuevo teleférico de los Alcarrizos operará desde el mes de febrero. Las sillitas voladoras, como yo le digo. A COVID, suben los contagios, está subiendo el contagio, lo hemos venido dándole seguimiento diariamente. Canciller de República Dominicana: se cruzó el umbral de las buenas intenciones en caso de Haití, 100% de acuerdo. Consternación en los Guaricas, otros muertos. Abinader prueba el teleférico de los Alcarrizos. Introducen cambios en estructura del MINER, todo lo que pueda hacer para corregir ese despilfarro que había venido habiendo ahí, y ese desorden, ese gasto. Ayer hablaban de que inversión en educación. ¿Qué inversión? Digo, 8 cuartos, eso es un gasto, ha sido gasto, despilfarro, y debiera mucha gente responder por esos actos, que por cierto, antes de entrar en materia, y como estoy hablando de educación, para no perder el hilo, ustedes saben que aquí nosotros como la buena música que va todo al unísono. Con el caso Fulcar, tiene muchísimas auditorías y muchísimas irregularidades y muchísimas cosas que se sabían desde antes. Pero eso le decía yo, va de la mano con esos cambios. Tenían 100 y pico de abogados, qué sé yo, cuántos comunicadores, cosas como esas, aparte de todas las otras cosas que ya las hemos comentado. O sea, y no él, y tienen otros de los que han pasado por ahí.
debieran responder por esas cosas. Pero habiendo dicho eso, informar que veía ahí rápidamente en una de las noticias actualizadas, ayer me la comunicaron, pero ya el listín lo puso en su edición digital, que el señor Fulcar, el exministro de Educación, asesor, jefe de campaña del presidente Luis Abinader, había sido intervenido exitosamente en Boston, Massachusetts. No sé si en el Mass General que se encuentra, pero ante las cosas que se venían diciendo acá, recuerdan de que si lo estaba interrogando el Departamento de Justicia y salió un comecoco por ahí diciendo de que el Departamento de Justicia, una dependencia del Departamento de Estado, y yo de que dijo eso, ustedes me recuerdan, yo dije, ese no sabe lo que está hablando. Pero ¿y ese señor ha entrado alguna vez? Ese señor no sabe de caminar en Washington, no saben de qué es el Departamento de Justicia, no saben de qué es el Departamento de Estado. ¿De dónde saca él eso? O como que en los Estados Unidos las cosas se manejan así. Un gran jurado, todo lo que maneja es secreto. Todas esas investigaciones que se estuvieron haciendo en el comité del 6 de enero para Trump en el Senado, en la Cámara de Representantes, perdón, que no tiene liazón con el Departamento de Justicia, pero todas esas investigaciones que el Departamento de Justicia ejecuta, nada sale a la luz pública. No es como aquí, que se la pasan a Zapete, a Feble, a Altagracia, y cuando era el gobierno de Danilo, a Abinader se la pasaba, perdón, escúcheme, presidente, Yanalán se la pasaba a las bocinas de él, hasta que se metió con 2 bocinas que se regaron y estaban los gritos al pecho y tuvieron que resolver su problema, porque son alacranes, se muerden la cola y se pican ellos mismos. Pero bien, y yo lo comenté, porque que todo lo mío está aquí, está subido a YouTube además, a nuestro programa. Yo le decía, pero ¿qué están hablando todas esas cosas? Él tiene muchísimas cosas que responder acá, pero de que está negociando, que él era relacionado con Yamil Abreu, el de extraditado. Todo eso es Vox Populi, porque él hizo hasta un video. Yo le decía, pero de ahí a que este señor, uno que fue de la Cámara de Cuentas, un comecoco ahí, que yo tengo una hija que es médico y que tenga una hija que es médico, puede ser de la NASA. Pues una cosa, yo decía, y salir con eso, que el Departamento de Justicia, un apéndice del Departamento de Estado, y cayó loco, hablando disparate. Entonces, me lucubran cosas y arman cosas, y también, por eso yo digo, aquí uno no se puede prestar a llevar. Yo, cuando veo noticias en las redes, hasta que no las compruebo y la constato, su veracidad, de alguna manera, en los periódicos formales, en los medios formales, que la veo ya, porque los medios cumplen un sinnúmero de procesos de verificación de las noticias, entonces las creo. Pero dije porque salió en Facebook, así usaron los rusos todos sus esfuerzos y toda su gente para poner a Trump y de las campañas, de las fake news. Y después el que la sube es que primero dice, un ladrón, un ladrón, un ladrón, como se acostumbra. Entonces, aquí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque, ¿por quién doblarán las campanas? Como el libro creo que de Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? Hoy por ti, mañana por mí. A cualquiera lo agarran y lo meten por intereses políticos y regularmente el que más vociferantes, bocinas, altoparlantes tiene y posee es el que tiene más dinero. ¿Y quién tiene generalmente más billete? Los gobiernos, el que pasó, los que vienen. Entonces, cuando usted oye, dice, pero siempre póngase, cuando sea en perjuicio de alguien, dele el beneficio de la duda. Y cuando usted oiga gente así, privando y hablando, por ahí otra vez uno que un general que anda bloqueando y hablando cosas, dicen disparate, pero ese señor no, yo creo que no sé si visa, ni siquiera visa seguramente tiene. No porque haya hecho nada irregular, sino por las locuras que dice. Entonces, me parecía a mí que tenía que, ahora que hablé de educación, dar la noticia de que sí fue intervenido el señor Fulcar. Muchísimos problemas tiene él aquí que responder para que le anden metiendo, porque se fue para Estados Unidos. Es verdad que los culpables realmente son ellos mismos. Porque si usted tiene una enfermedad complicada, no diga que es una gastritis. ¿Qué es una gastritis? ¿Quién va para los Estados Unidos a tenerse una gastritis? La única enfermedad
y que pudiera ser, porque ni siquiera el SIDA, en una época era como que el SIDA te desacredita, que yo qué, te bate y te desacredita. No, porque en principio eso era de los homosexuales, decían, pero eso de todo eso le pega a cualquiera. Tú el que batea, que baja a la caja de bateo, se poncha. Entonces le puede pegar a cualquiera, como se le pega el COVID a cualquiera, por eso no se ve en la cara. Entonces cuando usted sufre de la presión, no, yo sufro del corazón y yo tomo una pastilla, eso se puede decir. Yo sufro de la diabetes, sufro del azúcar, como se dice, y yo tomo pastillas, eso se puede decir. Lo único que como que la gente le da cosa es que si tú sufres de la cabeza y estás medio trastornado por problemas, puede ser químico, puede ser de lo que sea, falta de alguna sustancia química para las reacciones orgánicas que el cuerpo hace, a la gente le pudiera dar, está, como dicen, está loco. Eso es una única enfermedad que pudiera ser que antes la gente le pone, pero eso le puede pasar a cualquiera, ese trastorno, lo que sea. Entonces, si usted tiene una enfermedad, usted la anuncia, la dice, y más si usted es una persona pública, para evitar ese tipo de cosas. Pues bien, pues le deseamos que haya sido exitosa la operación, que no haya sido nada de gravedad y que lo pueda superar. Porque también aquí uno no sabe, la gente se comporta, usted ve que choca en una esquina un vehículo y salen de las casas como hormigas a mirar, como que algo tienen que ver con eso. Ni siquiera asistir, a mirar, a chismear. Un tipo se jondea, para decirlo así mismo, ahí en el malecón, y tú ves los carros y hacen un tapón mirando y relojeando. Usted tiene que ver, usted de la defensa civil, que usted va a ayudar en algo. Así somos, somos así. Tenemos que irnos educando, ocuparnos de nuestras propias cosas y no darle cabida tampoco a los rumores y cosas que se tiran así por dañar y por intereses políticos particulares, porque hoy por ti, mañana por mí. Por ahí se pueden dar el lujo de eso. Nosotros aquí no nos permitimos ese tipo de cosas. No nos permitimos ese tipo de cosas. Bien, desearle pronto restablecimiento, pronta recuperación y que no sea nada grave. Lo que se haya tenido una operación siempre es delicada, por algo fue, ¿no? Pero que no sea nada catastrófico ni grave. Ponerlo en manos del Señor. Y que la gente deje de estar también con esas cosas, porque la verdad es que se ve como usted no tiene base, usted no tiene información, usted no tiene certeza. Deje de estar repitiendo como que hay gente por ahí en unos cuartos de guerra que fabrican historias, elucubraciones para dañar reputaciones. Hay gente que no hay que hacerle ni eso, porque por Dios, más lío de lo que Fulcar tenía ahí en educación, que no los ha salvado ni los ha resuelto. Entonces, tomemos eso como ejemplo, porque aquí le trajeron a Leonel Fernández a un narcotraficante, un gobierno de turno para usarlo políticamente, para que hiciera un trabajo sucio, echando cuentos, historietas y fantasías. Entonces, a eso lo que va viene. Y a cualquiera le arman un almaraco, como dicen, con intereses particulares. O sea, seamos cautos y no nos dejemos llevar de todo lo que oigamos. Bien, la ONU pide a todos los países considerar el envío de fuerzas a Haití. Están como clamando en el desierto, como soy la voz que clama en el desierto. Todo país con capacidad de hacer lo que considere de forma urgente participar en una fuerza militar internacional. Si los líderes, si las comunidades, si las naciones poderosas del país no se ocupan de eso, nadie va a salir a prestar su fuerza. Que vamos a poner los élites de aquí, de Brasil, de allí, eso tiene que ser coordinado, que alguien lo motive, no clamando aquí. Entonces, que es absolutamente esencial para que Haití retorne a la estabilidad institucional y vuelva al camino de la paz. A quien más le conviene que eso esté tranquilo y que eso se corrija a Estados Unidos. Yo no entiendo la miopía que a veces percibo. Se habla de que va a ser Canadá, que va a liderar, pero esas expresiones que salen en la reunión del Consejo de Seguridad en el día de ayer, clamando, pidiendo en forma urgente los países que puedan
contribuir, colaborar. Eso se maneja así. Por otro lado, nuestro canciller, que ha sido muy reiterativo, y el propio presidente, plantea en la propia ONU, en el Consejo de Seguridad, la necesidad de intervenir. Dice, en nuestra opinión, se cruzó ya el umbral de las buenas intenciones. Este Consejo está conminado a concretizar cuanto antes la propuesta de la resolución 2645 que acuerda integrar la fuerza multinacional y dándole vuelta para aquí y dándole vuelta para allá. Y yo digo, los Estados Unidos deben abrir los ojos. Tú ves a Rusia y a China diciendo que esperar, que hay que, no, pero no se puede intervenir, hay que esperar que las fuerzas haitianas, los haitianos se pongan de acuerdo. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo usted ha visto que esa gente se pone de acuerdo? Usted los pone de acuerdo. Punto. Ahí está la experiencia. Las bandas criminales controlan parte del territorio y el 60% de Puerto Príncipe. En lo que han secuestrado, qué sé yo, cuántos cientos, y han matado 1000, qué sé yo, cuántas personas. Y seguirán. Y lo que estamos prohijando es una Somalia ahí al lado. Dice el canciller nuestro, en el área de Puerto Príncipe, todos los bebés en incubadoras han fallecido porque necesitaban oxígeno. ¿Y oxígeno a dónde? ¿Cómo le vas a llevar alimento en una zona así, en una cosa como esta? No le vas a llevar alimento y mucho menos medicamentos contra el cólera. Es una crisis humanitaria, una crisis de toda índole. Pero la ONU, con esa situación, con ese mangoneo, como yo le he dicho en otras ocasiones, no está a la altura de las circunstancias. Se ha dicho. Dijo el representante de la ONU aquí en el país, no se puede decir que no hemos hecho nada, hemos puesto unas sanciones. Entonces está bien, usted no puede masticar y comer chicle a la vez. Dígame, no, eso no basta. Condición suficiente más no necesaria, más no suficiente. Está bien, las sanciones a Martelía, a todos esos delincuentes, a unos empresarios que tienen muchas inversiones aquí, pero eso no le quita que son los que financian esos grupos militares allá. Está muy bien las sanciones. Eso está bien, pero lo otro hay que hacerlo, no puede esperar más, como dice el canciller. Ya pasamos el umbral del bla, bla, bla y la retórica. Gracias. Entonces, no hacemos nada con seguir dándole vueltas a la rotonda y no avanzar. Entonces, nos quieren tirar el problema a nosotros sin ver la experiencia y la historia de países como, por ejemplo, lo que pasó en los Balcanes, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, ese desastre étnico. Cuando tú mezclas dos naciones, dos nacionalidades, etnias totalmente diferentes, gente con intereses, con cultura, con todo diferente, eso no llega a buen camino y nos quieren mezclar a la mala como que las naciones y como que la historia se puede borrar de un día para otro. Eso no es así. Entonces no quieren tirar este problema. Mira, y yo cuando pasó lo de en la Villa Isabela con el tío de Soto Jiménez, ustedes vieron la reacción violenta que tuvieron los ciudadanos de la zona. A cada rato aquí en comunidades sucede y la población, mira ahora en Cienfuegos, violaron 2 señoras, 2 mujeres, posiblemente unos haitianos. Dicen que ellos las habían acusado, lo habían denunciado como ilegales y los tipos se la desquitaron. Eso vi en otro lado. En otro lado van a salir diciendo que si no se sabe que quién fue, que si fueron ellos, que si no, bueno, ok. Pero la población también, cuando hay esas situaciones también, se dejan llevar por rumores y ese tipo de cosas y reaccionan violentamente y la psicología de las multitudes es muy lamentable. Eso hasta se ha estudiado. El más cobarde, el que no se te para al frente ahí cuando está con 2 o 3, es el más valiente. Entonces cuando un grupo, entonces las turbas no son buenas para nada. Mira, una turba empezó a perseguir en Cienfuegos en Santiago a raíz de esta situación y tratando de hacer justicia con sus propias manos, a perseguir a los haitianos que están en la zona, tuvieron que irse. Ahí van justo por pecadores, ilegales y documentados.
Entonces, esas son cosas que nosotros, cada día que pasa, ante la desidia y al permitir que esto se siga saturando, porque es que la llegada cada día más de ciudadanos haitianos genera una situación de constante roce con los dominicanos en su territorio. Y cada día que pasa más y siguen llegando más, eso se va a contener y eso se va a hacer algo cotidiano hasta que, desafortunadamente, ahí está en la historia, en muchísimos otros sitios, se complica la situación y adquiera ribetes de otra magnitud. Dice una de las víctimas que fue abusada en presencia de una nieta de 5 años, que les decía que no hicieran, para que usted vea, o sea, y ese tipo de cosas son las que nosotros, si permitimos que los intereses de esa comunidad internacional se nos impongan a nosotros y nos metan campamentos de refugiados, y nosotros mismos no trazamos esa raya de pizarro, esa línea roja, inviolable de nuestros intereses, y ponemos orden en nuestra casa, porque tenemos demasiados haitianos, demasiado, ya de por sí, sin los que nos pretendan tirar. Entonces nosotros lo que tenemos que enrocarnos y hacer nuestra política de deportación con anteojeras y fuete, para adelante, sin mirar para los lados, y que la comunidad diga lo que le dé su gana. Que esta República Dominicana es de nosotros, de más nadie. Bueno, señores, aumentan los indicadores de COVID, ya lo decíamos, positividad de 25,66, la positividad diaria 25,66. Ayer se registraron 428 nuevos casos. Es mucho, señores, mucho, va creciendo la cosa, aunque afortunadamente en estado delicado tenemos solamente 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos, gracias a Dios. Gracias a Dios, eso es importantísimo. Vimos ayer como reportábamos, ¿no?, lo que está sucediendo en China. Hay temores a nivel internacional porque yo decía ayer, argumentaba, digo, bueno, es que por algo los chinos tenían miedo de abrir de la política cero COVID. Ellos saben más que todos nosotros. A lo mejor sus vacunas no son lo suficientemente eficientes como debieran ser. A lo mejor no se vacunaron la cantidad de personas que debían haberse vacunado, no sé. Pero en el mundo entero hemos vuelto a la normalidad, y en China era confinamiento y cerrando barrios y ciudades y grandes áreas, y a cada rato una cosa, ¿verdad?, por la política cero COVID. Y yo decía, pero ¿y por qué es que ellos están así? Porque tú ves que en Estados Unidos de influenza ya van muertos 10,000. De influenza, 10,000, 150,000 aproximadamente hospitalizados por influenza, no COVID. Tenemos COVID por un lado, influenza por el otro. Y yo decía, pero ¿por qué es que los chinos están con esa situación? Obviamente, y cada vez que establecían esas políticas de confinamiento, afectaba a los mercados internacionales, porque si era en el puerto de Shanghái, en los puertos de las zonas financieras, se afectaba muchísimo el comercio internacional, y los mercados reaccionaban a eso. En el caso del petróleo, por ejemplo, se proyectaba siempre que iba a caer la demanda, y como la demanda caía, China es el mayor consumidor de petróleo, como la demanda caía, su precio bajaba. Su precio bajaba. Hay analistas de Bloomberg y de otros que decían que, por ejemplo, si China ahora, cuando liberó su política cero COVID, que eso iba a hacer que el petróleo se disparara a valores hasta, por encima de los $90 permanentemente el barril. Ahora mismo ayer cerró en 74, 75, a ver qué les digo. Había subido y ayer cerró en... Déjeme ver, le voy a decir específicamente, ya que estoy hablando de eso, no lo tenía en ahora mismo, para ahora, pero déjeme de una vez aprovechar
porque está hablando de China y del consumo y la demanda del petróleo, y le voy a decir el precio. Ayer había cerrado en 78 dólares con 29 centavos, había subido 2.7% ayer. Y ahora mismo en tiempo real el petróleo está en 79,50, subió otro 1,13. Lleva 3 días subiendo, llegó a estar a 71. Entonces, es lo que le digo, dicen algunos analistas que si China abre de manera, esas restricciones que estaba poniendo para la política de COVID, si habría, pues la demanda de petróleo iba a dispararse y el precio se iba a incrementar aún más. Pero con estas noticias de cómo están los crematorios llenos y los muertos y las filas y no dan abasto por COVID, uno no sabe a qué esperar realmente. Y ahí estamos en pleno invierno. Hoy empezaba el invierno, por cierto. Acababa el otoño y empieza el invierno hoy, 22 de enero, de diciembre, 22. Hoy empecé, creo que era ayer o hoy, creo que el 21, pero bueno, anyway, ayer o hoy no tiene relevancia. Empieza el invierno. Entonces va a haber mucha demanda, pero si los chinos están teniendo ese problema, los sitios de venta de medicamentos repletos para las pruebas y todo, porque la gente se regó y dijo, no, mejor no morimos todos, pero tienen que dejarnos vivir como la gente. Vamos a ver, pero fíjense ustedes cómo son esos análisis que hacen los especialistas, y si abren totalmente podrá superar hasta los 90 dólares. Eso no es palabra de Dios, de ninguno. Por ejemplo, hubo uno, no era de Ceci de Bloomberg o de Goldman Sachs, que pronosticó a mediados del año pasado que el petróleo se iba a meter a 150 dólares el barril. Estamos en 78 y bajando y oscilando. Y la Unión Europea y el G7 le acaba de poner el tope al petróleo ruso de 60 dólares. Rusia ha gritado como un chivo. Han dicho que eso es una inversión al mercado. Sí, los mercados son intervenidos muchas veces. Los mercados no son perfectos, estudiamos nosotros en economía, eso no existe, por eso se hace la regulación y se intervienen. El precio de 60, ustedes le están vendiendo, cuando estaba a 100 se lo estaban vendiendo a China y a la India a 60, porque le estaban dando descuento de hasta 30%. Ahora lo que pasa es que le va a tomar, no van a poder vender en Europa a menos que sea 60, y si lo venden por allá van a tener que usar barcos y aseguradoras, que ustedes ni tienen barcos ni tienen aseguradoras, porque hay gente que habla tripegüiro por ahí. ¿Con qué vas a cargar? ¿Tú tienes tanqueros? ¿Tú construiste tanqueros? El gas natural, ¿con qué lo va a exportar? ¿Tú tienes buques metaneros? No tienes, porque tú dependías de tu gasoducto. Ahora vas a tener que adecuar, o te lo unta como perfume, o te adecuas a vivir con una persona civilizada en un mundo moderno. Ahorita vamos a ver cuáles son las intenciones de Putin, pero es bueno comentar eso. Hablábamos de lo de China, hablábamos de lo del COVID, cómo se anda disparando por acá, cómo se están tomando previsiones a nivel de los mercados internacionales. China es un agente importantísimo. Entonces, como vaya China, en muchas ocasiones se mueve la locomotora, las ruedas de la economía mundial. Y en cuanto a estos commodities, China es el mayor consumidor de petróleo. Y si su demanda cae, pues baja el precio. Y por el hecho de que que se está reformulando, que bueno, pero si los rusos le venden su gas natural a China, es lo mismo. Porque Qatar, que le vendía su gas natural, lo va a vender a Europa. No tiene, pero va a tener le podrá vender allá y se lo pagarán por chofán o como ellos acuerden. Por su gasoducto, que hagan todo ese siberiano por allá y metan su gasoducto, no hay ningún problema. Pero Europa, que dependía prácticamente en un 40% del gas ruso,
está suspendiendo prácticamente sus compras. Y cuentan con Hungría, que es un aliado de Putin, aunque está en la Unión Europea, que está en la OTAN, pero ese es el caballo de Troya. Le pusieron la restricción de que iban a bajar en un 15% la demanda. Ayer creo que le comenté un poco. Y superaron. Han reducido la demanda de consumo de gas en un 20%, con muchísimas medidas y alternativas. Y Alemania, que dependía en un 40% del gas ruso, solamente ella ha bajado a un 25% la reducción que ha hecho, etcétera, etcétera. Y no está el Nord Stream 2, que le metieron unas bombas y lo explotaron. No se sabe si fue lo mismo ruso o quién fue. Pero ese se suspendió. Ese fue el uno, fue el que se le puso la bomba. El otro se había suspendido, nunca entró en operación. Entonces, si él quiere que construya gasoducto para allá, para China, y perfecto, que le venda por ahí. Es lo mismo. Porque el gas que demanda China por allá, si se lo mandan los rusos por aquí, pues ese gas entra al mercado, a los otros mercados por aquí. Es lo mismo. Vamos a hacer una pausa, señores. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.